acá Sí. y que participe en esta charla que nos va a impartir el funcionario de CONAF que va a llegar en un rato más. Ya, También es como una forma de reconocer el trabajo que usted está haciendo en forma totalmente anónima. Esos arbolitos, los planté yo, todos estos que tenían espina, entonces los niños no los quebraban. Ya. Por eso están ahora, hacen como 25 años que tienen esos árboles, más o menos. 25 años. Sí, más o menos. Buenos días a todos, estoy encantado de estar acá, realmente me estoy medio guachado ya aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar de los árboles y vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con los árboles. Vamos a hablar de poda, de injertación, pero para entender esos temas necesitamos saber primero ciertos conceptos básicos. Y estos son fundamentalmente entender qué es lo que es un árbol y cómo funciona. Esta es una charla que yo tengo preparada hace años y la doy en los colegios y está para todo público. Hay un poco de terminología más o menos medio complicada, pero la podemos explicar. Ya, ¿qué es un árbol y cómo funciona? Ahora, la pregunta, ¿qué es un árbol? Le puedo hacer una pregunta a usted. ¿Alguien sabe lo que es un árbol? ¿Alguien cree que sabe qué es lo que es un árbol? Es vida y es una planta bien, tú dijiste que tiene vida, ¿no es cierto? Ya, a ver. Es un ser vivo. Un 7, te sacaste un 7. Es un ser vivo. Eso es lo más importante. Es una planta también. Ahora, la segunda pregunta. ¿Y qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? es que tiene vida y funciona. Funciona, claro, funciona. Y tiene vida y funciona así. Nace, da fruto y muere. Bien, vamos a verlo todo eso. Está muy buena la pregunta, vamos a complementarla. Es un conjunto de materia organizada. Somos materia. Estos árboles, esto viene del árbol. Ya, bien, sigamos. Organizada, las raíces. Están organizadas para hacer algo. Sigue. El tronco tiene también una funcionalidad. El follaje. Las hojas. Sí. Sigue, a ver. Flores, frutos, semillas. Todo eso es materia organizada para una función específica, cada uno de estos elementos. El árbol está formado por raíces, ¿no es cierto? ¿La vimos? Tenemos dos tipos de raíces. Generalmente una raíz pivotante que tiene una lanza para abajo que avanza y una raíz ramificada que no tiene un pivote o digamos una punta y se desparrama más. Estos son árboles que tienen raíces más de plato. El canelo, el coigo, por ejemplo, son esas especies. Siga. Ahora, tenemos una raíz primaria que sirve para darle firmeza y sostener a la planta. Se afirma. Los árboles que tienen raíces pivotantes resisten más que los árboles con raíces. Entonces, ustedes han visto en algún momento en el bosque, se cae un árbol así y levanta un tremendo, todas las raíces levantadas para arriba. Esas son las raíces típicas ramificadas de plato. Ya, sigamos. La raíz secundaria son las segundas, ¿no es cierto? Se distribuyen en busca de los nutrientes en el suelo, ¿no? Ahí está. La raíz secundaria están cubiertas de los pelos radicales, que son las raíces ya son pequeñas células alargadas. Entonces, ustedes las ven acá. Ese pelo radical tiene una pequeña membrana permeable, ¿no es cierto? Acá está el contenido celular. Y por esa membrana permeable, con una piel permeable, ¿qué pasa ahí? Sigamos. Capta el agua y con las sales minerales disueltas entran a los pelos radicales. Y los pelos radicales la
introducen dentro de la raíz secundaria y ¿qué pasa? Todas las raíces conducen entonces el agua y las sales minerales disueltas hacia el resto del árbol a través de las raíces. ¿Quedó entendido esto? Ya, sigamos. Ahora veamos el tronco. ¿Qué función cumple el tronco? Veamos forma de tronco. Recto, cilíndrico. ¿Y qué? Cónico. A ver, espera. Una primero y después para que adivinen, porque si no. Ya. A ver, otra. ¿Forma tiene esa? Forma que no tiene forma, o sea, una forma irregular, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Acanalado. Tiene como canalito. Ahí lo vamos a ver después. Otra forma de fuste tenemos. Torcido, muy bien, eso, torcido. Ya, veamos ejemplos de árboles con fuste recto o cilíndrico. La araucaria, prácticamente tiene el mismo grosor acá abajo que acá arriba. Sigamos, un tronco en forma cónica, aquí es mucho más ancho que acá arriba. Claro, ese es una secuoya, me parece. Ya, troncos acanalados. Ahí tienen, ¿ves? Este es un mañío viejo, ¿ah? Sí, ese mañío también, claro. El mañío. No sé, no sé dónde es esa foto en realidad. No, pero no es de Punucapa, no lo he visto por lo menos en Punucapa. Capaz que haya uno, ese o uno. Árboles. Ahí está como en una pampa. Sí. Bueno, veamos los fustes torcidos. Ahí está, ¿no es cierto? Fustes que es medio. Ya. Bueno, a ver, sigamos. Ahora que lo pesado. Veamos el tronco. Vamos, y esto es re importante porque después de esto es lo que va a servir justamente para ver el tema de la poda y la ingestación. Veamos la estructura interna del tronco. Ahí tenemos un tronco cortado en forma transversal, ¿no es cierto? Ya, uno. Tenemos afuera la corteza, la cáscara. Después, ¿qué tenemos? Es el tejido exterior que cubre y protege el tronco. Eso pues, es nuestra piel, en fondo. Y es permeable, claro. Después tenemos abajo esta zona, inmediatamente abajo de la cosa, tenemos una zona de crecimiento que se llama cambium. El cambium es un tejido celular que genera crecimiento en grosor del tronco y produce la manera interna. Todos los años, aquí estos son un conjunto de células que crecen y generan más células para afuera. Y el tronco va creciendo cada vez más grueso. Vamos a ese detalle. Tenemos entonces cada año que el árbol crece en esta zona donde hay estación fría y calurosa y el árbol se detiene, entonces el crecimiento en invierno y muchos botan la hoja, no crece, pero cuando llega la primavera, por ejemplo ahora, las células de ese cambium comienzan a reproducirse y el árbol entonces empieza a crecer en grosor. Entonces, cuando pasa un año, se genera lo que se llama un anillo de crecimiento. Entonces, el anillo de crecimiento representa el grosor que alcanza el tejido leñoso durante un periodo de crecimiento que es un año. Cada año el árbol genera un anillo de crecimiento. No son todos iguales los anillos de crecimiento. Y aquí voy a hacer un paréntesis y estamos en un tema re importante. Los anillos de crecimiento dependen, digamos, cuánto crezcan depende de varias cosas. Del clima que hubo, de erupciones volcánicas, de la sombra que puede tener el árbol en un momento. Entonces, un anillo de crecimiento refleja en el fondo lo que pasó ese año. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiamos los anillos de crecimiento de un árbol. Mira, sí que. Ahí tenemos nosotros, el árbol tiene 1, 2, 3, 4, 45, lo acabo de contar. 45 anillos. Por lo tanto, tiene, desde aquí, si este digamos fue el primero, este árbol tiene 45 años de vida. Cuando cortamos una lese que tiene 3000 años,
Usted va a decir, no se puede cortar, pero se han cortado. O por lo menos encontramos un árbol viejo al haberse caído, lo cortamos y tenemos entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una historia de 3.000 años que investigar y descubrir. Entonces, ¿qué encontramos en anillos? De repente los anillos se empiezan a achicar, achicar, achicar. ¿Qué pasó? Puede que sea una sequía. Puede que sea el árbol que quedó bajo la sombra de su árbol. De repente tenemos en el anillo de crecimiento que han depositado dentro de las células algunos minerales. Estudiamos y mira, esto es silicato, esto es fosfato. Aquí hubo una erupción volcánica este año. Y si contamos para atrás, llegamos acá, y si encontramos eso acá, en este anillo de crecimiento, que es el 1, 2, 3, 4, 5, si este árbol se cortó este año, hace 40 años entonces este árbol fue afectado por una erupción volcánica. Y tenemos la historia de la erupción volcánica. Y si en una vez de 3.000 años encontramos que en el año 50 encontramos esa manifestación, podemos decir que hace 2.950 años hubo una erupción volcánica. ¿Se fija? Por ejemplo, podemos encontrar realmente manifestaciones de ataques de bichos que se comen el anillo de crecimiento y lo afectan. Entonces, hasta el año aquí hubo una plaga de un insecto que atacó a esta especie. Y así reconstituimos nosotros la historia del mundo. Esa ciencia se llama la dendrocronología. Dendro porque significa estudia, digamos, el anillo de crecimiento, y la cronología porque estudia la secuencia. Bueno, interesante, ¿eh? Hay un montón de científicos del mundo estudiando esto, y es re importante porque nos dice, por ejemplo, que hace tantos miles de años, cientos de años, hubo variaciones graves, digamos, en el clima, y podemos encontrar épocas glaciales, podemos encontrar periodos de calentamiento de la atmósfera, varias cosas. Ya, ahora veamos tenemos diferentes capas, ahora lo abrimos como un libro árbol, ¿no es cierto? Veamos viendo, aquí vamos a recasar algunas. Aquí está entonces la cáscara, corteza. A ver, veamos. Uno, ya. No, pero ya. Pero, después tenemos aquí está el cambio, la zona de crecimiento. Lo que hemos visto. Ya, a ver. Entonces el cambio. Y acá está el tejido leñoso, ¿no es cierto? Que nosotros lo reconocemos como albura. Ya, sigue. La savia sube por el tejido leñoso, ¿cierto? Conduciendo la savia bruta hacia arriba. Sigue. Y aquí tenemos, después de la zona de crecimiento, o sea, este cambio genera unas células y hace una zona de crecimiento que se llama el floema. Y es el tejido conductor de la savia elaborada desde las hojas a las partes subterráneas. Veamos cómo. A ver. Baja por ahí la savia. La savia sube, la que captan los pelos radicales, los meten en las raíces, y las raíces los meten aquí. En esto es miles y miles y millones de pequeños conductos, de cañerías, de diámetro de menos de 1 milímetro. Esas cañerías suben. Ahora, ¿cómo sube la savia? Hay un efecto que no lo voy a explicar ahora, pero la savia es capaz de llegar. Tenemos árboles que miden 120 metros de altura. El árbol es capaz de hacer subir el agua con las sales minerales sueltas hasta 120 metros. A través de la fuerza, digamos, de succión que genera el vacío en el pequeño capilar. Y para que eso pase, tiene que tener un diámetro bien específico esa pequeña cañería. Si es muy ancha no pasa, si es muy delgada tampoco pasa. Bueno, ahora, por esta zona baja la savia elaborada, que viene ya de la soja que se transformó en alimento para la planta. Ahí tenemos entonces, la planta después lo empieza a acumular, digamos, ya, como material de reserva. Sigamos. Ya. Esto va rápido, porque esto no...
Ya, vamos a estudiar tipos de copas que los árboles. ¿Qué forma tiene esa copa? Esa es circular. Circular o Esférica. esférica, claro. A ver, veamos. Globos. Ah, en forma de globo, ¿cierto? Bien parecida. Veamos otra. Aquí yo veo que es como así, ¿no es cierto? Así que tiene como, es un coihue, ¿eh? Ese tipo de copa se llama una copa estratificada, en estrato, ¿cierto? En capa. Ya. Veamos otro tipo de copa. Vertical. Vertical, claro. Veamos. Una forma columnar. ¿Ah? Ya, claro, columnas verticales. Hay columnas chuecas, pero no se caen. Sigamos. Otro tipo de copa. Piramidal. Muy bien, otros 7 por allá. Otra. Circular. A ver, ¿cómo? Una forma de sombrilla. ¿Ya? Ahora lo voy a pillar. Esta forma. Forma. Pues chascona, claro que. A ver, veamos. Forma colgante. Ahí tenemos varios tipos de copas. ¿Qué es el árbol? El árbol funciona como una fábrica. Una fábrica biológica. El árbol fabrica cosas. ¿Cierto? Ahora, una fábrica necesita, ¿qué necesita? Materias primas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una fábrica de ladrillo, ¿qué necesita? La tierra, ¿no es cierto? ¿Qué más necesita? Agua. Agua, también, claro. Veamos qué necesita el árbol para como materias primas. El árbol necesita el CO2, que es el dióxido de carbono. Es un gas. El gas que está presente más o menos en un 70 y tantos % de la atmósfera. Y ¿se acuerdan qué es lo que capta el árbol del suelo? Los nutrientes, las sales minerales disueltas en el ¿cómo se llama? En el suelo. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? El árbol lo junta, la fábrica, va a la fábrica, se enchufa la corriente eléctrica del árbol, bueno, se enchufa al sol, ¿no es cierto? Recibe la energía del sol, y esa fuente de energía en las hojas, que esto llega todo disuelto a las hojas, se genera el proceso de la fotosíntesis. ¿Y la fotosíntesis qué es? Es un proceso químico, ¿no es cierto? Fotoquímico. ¿Y qué hace la fotosíntesis? Ocurre en las hojas y transforma la materia inorgánica, que esto es inorgánico, ¿no es cierto? Todos estos son elementos inorgánicos, en materia orgánica, rica en energía. Eso es lo que hace la fábrica. Transforma la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Qué materia orgánica? ¿Cuáles productos produce el árbol? A ver. Materia orgánica del árbol, vimos. Madera. Ya, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra materia orgánica? Frutos. Semillas. Hojas. Flores. Resinas. O taninos. Ahí está, hay resinas. Cuando hay árboles que los toca, por ejemplo, los oregones, y le queda pegado la goma, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sigamos? Ahora, y finalmente, ¿qué hace el árbol? ¿Qué bota como desecho de todas las fábricas producen desecho, ¿cierto? El árbol bota a la atmósfera. ¿Qué bota a la atmósfera? ¿El CO2? No, pues eso lo absorbe. El oxígeno. ¿Y ese que hacemos nosotros con el oxígeno? Podemos vivir con el oxígeno. ¿Quedó entendido qué es un árbol y cómo funciona?
Bien. Esta es la charla. Ahora vamos a pasar a hacer unos dibujos. Entonces vamos a hablar sobre poda. Primero para entender por qué. Y para eso nosotros habíamos visto. A ver cómo va el dibujo. Nosotros, acuérdense que teníamos. Esta es una rama. La rama entonces tiene la corteza, ¿no es cierto? Y adentro tiene la zona de crecimiento. ¿Se acuerda cómo se llama la zona de crecimiento? El cambium. ¿Cierto? Nos vamos a mojar en verde aquí el cambio. Y después tenemos entonces, más adentro teníamos el floema. Entonces por el floema, la F del floema, la savia sube. Y por el cambium, ¿no es cierto?, más afuera, la savia baja. Y nosotros hacemos un corte más detallado del floema. Hagamos una aproximación con una lupa. Esta es la lupa. Vamos a ver que estos son un montón de cañerías. Todas de un grosor bien específico. Y si hacemos un corte del cambium, otra lupa, también vemos que esos son un montón de cañerías. Es fibroso. Claro, la fibra. ¿Está claro? Cuando nosotros hacemos una poda, hacemos una corta, aquí tenemos una rama, ¿no es cierto? Y la cortamos. Estamos cortando todas estas cañerías. Todas las cañerías que han expuestas. Hay muchos árboles que siguen generando, sale resina, sale humedad, qué sé yo. No voy a hacer la asimilación de que como que nos cortemos un dedo porque no es lo mismo, digamos, al árbol no le duele. No vamos a entrar en ese detalle. Pero sí que han expuesto toda esta zona. Ahora, cuando hacemos una poda, exponemos al árbol a que estas zonas puedan llegar un bicho, infectarlo, ¿cierto? Bacterias y se metan aquí, siempre hay un riesgo. Pero en general los árboles están tan acostumbrados que les pase eso que han generado toda una serie de defensas, que son las sustancias tánicas o son los taninos, para evitar que, claro, nosotros no hacemos una línea, no puede entrar en infección, al árbol también le puede entrar en infección, pero está muy defendido contra eso. Así que en general la poda, que es un acto de mutilación de un elemento del árbol, no lo va a afectar mayormente. Es muy raro que genere una infección y el árbol tenga problemas. Entonces cuando tenemos una rama acá y la cortamos, aquí tenemos el árbol y aquí sale una rama para arriba. Aquí tienen los vasos para acá, ¿no es cierto? Y entran al sistema. Cortamos acá. Tenemos que cortar con una herramienta que sea lo más limpia posible, generalmente, lo más afilada posible. Y para eso yo recomiendo dos tipos de herramientas. La tijera poda, ¿no es cierto? Es una tijera. Sí, Y el serrucho con la soga. No. Machete. No. Motosierra menos. A veces para los ganchos movibles es necesario usar el motosierra. ¿Qué ocurre con el hacha? Que uno en vez de pegarle a la rama le va a pegar a otra parte del árbol y lo va a liquidar. ¿Qué ocurre con el machete? Va a pasar lo mismo. O sea, entonces en Mari, como es tan fácil, va a empezar la motosierra es un elemento solamente profesionales. Ya. Eso. Ahora, la poda
esto he dejado ese mono, pues no importa. Ya. La poda hay varios tipos de poda que tienen diferentes objetivos. La más simple es la poda forestal que llamamos nosotros. Si nosotros tenemos un fuste, el fuste nosotros sabemos que va creciendo cada año, ¿cierto? Va creciendo para los lados, con el anillo de crecimiento, cada vez más ancho. Pero aquí en el fuste se genera una rama. Y esa rama va a quedar, cuando se mueve la rama, va a quedar dentro. Y va a generar un nudo, ¿no es cierto? Dentro de la madera. Ahora, si esa rama se seca y queda dentro, se puede generar un nudo, lo que se llama un nudo suelto. Cuando ahí salta la madera de vino, uno le mete un dedo y salta un pedazo de nudo. Esas son ramas secas que han quedado dentro del fuste, atrapadas dentro del fuste cuando crece. Ahora, ¿quiénes buscamos nosotros los forestales? Madera libre de nudos, porque el nudo es una complicación. Es una zona de tensión dentro de la madera. Cuando la madera se seca, dentro del nudo se producen a veces grietas. Es una zona de diferente densidad, es otra dureza. Cuando uno está clavando dentro de una tabla y se encuentra con un nudo, el clavo hasta ahí no llegó. Es la parte más dura. Sale un nudo, ahí entonces empieza a perder el clavo uno. El nudo también se puede soltar y queda en un hueco y se queda desclasificada la tabla. Entonces, para que no pase eso, nosotros, cuando el árbol es... y lo que nosotros queremos es que mientras más madera libre de nudos tengamos, más cantidad de madera de buena calidad vamos a sacar del árbol, del tronco. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es cortar esa rama. La cortamos. Y mantenemos entonces el fuste libre de nudos, libre de ramas, lo más alto posible, siempre dejarle una copa para que la siga funcionando. Pero cuando los bosques o las plantaciones se empiezan a cerrar, entonces las ramas de abajo dejan de funcionar porque ya no, las hojas se mueren y esa rama se seca y queda incrustada. Hay árboles que botan la hoja, la rama, como los robles, pero los oregones, por ejemplo, dejan la rama puesta y queda dentro. Entonces, esa es lo que llamamos la poda forestal y que tiene como función tener madera libre de nudos, porque cuando el árbol ya crece después a 40 centímetros, lo cortamos, tenemos toda esa madera, salvo la parte central que puede ser 10 o 12 centímetros, libre de nudos. Y sacamos entonces una madera de alta calidad y le sacamos un buen peso a esa madera. Entonces la poda forestal tiene una función específica, producir madera libre de nudos de alta calidad. Por lo cual no significa que mientras más alto podamos al árbol temprano, más madera de buena calidad vamos a tener. Y mejor negocio vamos a hacerlo, digamos, los dueños, los que prestamos los bosques o vendemos la madera. Ya, pasemos a otro tipo de poda. Está la poda, yo diría, la poda frutal. Y no me voy a meter con la poda de los frutales porque yo no soy agrónomo ni especialista, pero la poda en los frutales tiene el objetivo de darle una forma al árbol, lo más fácil para poder cosechar la fruta y favorecer el crecimiento de los frutos. La poda que se hace a los manzanos, a los perales, a los kiwis, no sé, todo eso tiene una función, no sé si se podan los kiwis, tiene esa función. Producir frutos de mejor calidad, más grandes, qué sé yo, y mayor cantidad. Esa es la poda frutal. Y tenemos después lo que es la poda ornamental o la poda de formación, ¿no es cierto? Que es la que practicamos nosotros para que el árbol sea más frondoso. Sea más frondoso y sea más bonito, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, hay podas, por ejemplo, esa poda ornamental, que a veces es medio discutible lo que queda, si es ornamental o no, es la que se aplica aquí en las áreas urbanas, o que debiera aplicarse. Porque de repente nos encontramos solo que aquí, ¿qué hay? Aquí hay un tronco, ¿no es cierto?, de un
un álamo, y aquí tenemos un muñón. Y ese muñón empieza a salir todos los años, le salen estas ramas, ¿cierto? Una rama. Entonces llega la municipalidad y todos los años lo corta y deja el muñón. Y todos los años nuevamente vuelve a salir. Bueno, eso podríamos decir que tiene algún tipo de sentido ornamental. Pero en fondo, ¿qué pasa? Que lo que trata la municipalidad es hacer que este árbol no siga creciendo, porque si lo deja después de 2 o 3 años, tiene tanto vigor ese árbol que al final va a ser una cosa demasiado grande para lo que es el lugar. Ahora eso pasa porque realmente ya no hayan que hacer con el árbol. En el fondo lo que deberían hacer es sacar este árbol y colocar un árbol más amigable. Realmente ustedes ven así un tremendo tronco y arriba una cosa así, eso no, digamos, estético no tiene nada. Pero eso es un tema porque alguna vez se puso un árbol que no debe haberse puesto. A veces, ¿qué pasa? Hay un tendido eléctrico aquí, no es una línea. Entonces aquí está el árbol y le hace una poda así, que es así, abierto, pobre, le cortan todo en el medio para que pase la línea eléctrica. Tampoco debe haberse puesto ese árbol ahí. Nosotros hemos hablado esto, ¿no es cierto? Hay que nos llegue, que crezca aquí, claro, aquí está el árbol aquí, y que sus ramas lleguen hasta acá, no, un árbol más chico, que no lleguen a la línea, para que no sufran eso. A veces yo encuentro que hay árboles que uno de repente la poda, la podan así, hacen un corazón, hacen un pato, hacen un, qué sé yo, hacen formas, digamos. Esa también tiene su función estética. Los setos hacen algunos acercos vivos y corta y hace una especie de murito. Hay algunos árboles que se prestan para eso, los cipreses, por ejemplo. Esas son todos podas ornamentales, en el fondo. Así que ya hemos visto por lo menos 3 tipos de poda: la poda forestal, la poda de los frutales y la poda de la poda ornamental. También hay una poda de formación. Dentro de la parte forestal, por ejemplo, a veces nosotros los forestales, que tenemos unos esquemas medio cuadrados en la cabeza, pero todo eso es funcional al negocio, en el fondo. Nosotros plantamos un árbol acá, empieza a crecer. ¿Qué queremos los forestales? Queremos madera. Bueno, ojalá tengamos un puro tronco grande, grueso, bonito, recto. A veces le sacamos más madera. Pero el árbol de repente empieza a hacer esto. Tira 2 ramas. Eso no nos va a servir. Porque lo único que nos va a servir son de aquí para arriba, nos vamos a sacar el trozo. Entonces cortamos esta rama. Y obligamos que esta rama después sigue derecho. A la vuelta de 2 o 3 años, porque hay árboles que tienen esa tendencia a abrirse. La cortamos nuevamente. Y así, a base de poda formación, al final tenemos después un fuste recto y aquí adentro van a quedar entonces los nuditos de las ramas cortadas. Y así obtenemos nosotros a través de la poda formativa un fuste recto si logramos sacar 2 trozos para arriba, digamos a 7 metros, 2 trozos de metro 60, entonces ya es un buen negocio. Cuando hacemos un injerto, lo que hacemos es juntar una cañería con otra cañería grande. Dentro de esta cañería grande tenemos entonces el cambio acá y tenemos el floema acá adentro. Y aquí están los vasos que son los que transportan la savia para arriba y para abajo. En el fondo, ¿qué tratamos de hacer? Que estas cañerías coincidan. Ahí. Porque si no coincide, el injerto queda así, o queda así, o queda así, las cañerías no coinciden. Y no se va a producir la unión entre las cañerías. Cuando se produce la unión de las cañerías, entonces empieza a pasar la savia para arriba y empieza a pasar la savia para abajo. Entonces, ¿qué es lo que es la injertación? Es la unión del sistema de cañerías que vimos que van por el floema para arriba y que bajan por el
la zona por el problema y xilema, para que coincidan. Lo más importante. Por lo tanto, tenemos que injertar ramas del mismo diámetro, porque una más gruesa y otra más delgada no funcionan. Tenemos que injertar especies que sean afines, porque las cañerías de una especie no son las mismas de otra especie. No podemos, es decir, va a ser muy difícil injertar una rama de un pino con una rama de un manzano. O especies que sean muy afines. Por ejemplo, un pino con un manzano sí puede funcionar, porque son especies muy afines, están muy cercanas genéticamente y su estructura. Ahora hay que injertar también en una época en que no esté fluyendo la savia. Ojalá en receso. Antes que despierte, porque si no vamos a tener problemas y eso lo va a aplicar nuestro injertador. Entonces, y ahora para injertar, claro, nosotros tenemos una rama acá. La hacemos, le hacemos un corte ahí, ¿no es cierto? Y tenemos otra rama acá. Y ahí la juntamos. Y aquí la pegamos. Y la amarramos. ¿Qué pasa? Entonces, esto, a juntarla, ¿no es cierto? Juntarla aquí. Estos vasos se juntan con estos vasos. Estos vasos se juntan con estos vasos. Y esto con esto y así. Y ahí queda circulando. Una cámara de secado de leña y con varios ensayos ustedes ven que hay leña de una manera, pues medimos la cantidad de humedad que tiene y vemos entonces cuál es la mejor manera de secar leña más rápido. Bueno, aquí se produce una buena cantidad de calor y hay la hidratación, entonces se supone que la leña se seca más rápido. Ahora, yo soy partidario, en fondo, de ponerla en un lugar donde le pegue harto viento, bien asoleado nomás y levantar el suelo. Y que el sol le pegue, el viento le pegue en un lado y salga por el otro. Ahí vamos a explicar. Aquí yo creo que hay como 40 raulí representados. Y
Por supuesto que están repetidos el clon varias veces para que haya seguridad que no se va a morir nuestro único ejemplar que tenemos. Si ustedes se fijan allá abajo, en ese allá, se ve como que está más grueso, ¿no es cierto? Ese es el injerto. Para abajo es el patrón y para arriba, lo que pasa es que ahí se produjo una cierta incompatibilidad entre el rameto que se injertó con el patrón y por eso generó ese especie de nudo. Aquí yo diría que puede verse algo, aquí como que hay alguna, pero aquí es menos. Ahora, aquí se puso un arbolito, que es el patrón, con el injerto encima del clon, digamos, con el rameto que venía del árbol que seleccionó, y todos los árboles están identificados. 24, ¿qué número hay allá? 30, 29, 11, 4, 32. Cada número corresponde a un árbol al cual se le sacaron los rametos. Ahora estos empezaron a crecer y bueno, ustedes dicen, pucha, que está maltratado este bosque, este en realidad no tiene objetivo de producir madera. Claro. El objetivo de esto es producir semilla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos interesan estas ramitas así, ¿no es cierto? A las cuales podemos acceder porque en algún momento esta ramita va a producir una semilla acá. Producto de la fertilización entre todos. Ahora, si sale una florcita, bueno, las flores son minúsculas, prácticamente es muy difícil ver una flor femenina en el Raulí, y esa es fertilizada por un polen, pero no sabemos cuál es el árbol que produjo el polen. Pero al final, ¿qué pasa? Como son todos los mejores ejemplares que hemos encontrado, partimos de la base que la semilla que se produzca es semilla de la mezcla de lo mejor de lo mejor. Y entonces vamos a obtener características, hay una mejora genética. Ahora podemos hacer otra cosa, podemos, por ejemplo, si aquí aparece una flor femenina, ¿cierto? Le ponemos aquí un cambuchito de malla fina, muy fina, que nos permite el paso del polen. El polen usted ve que es como una polvito amarillo, realmente, que es muy típico del pino insigne, que cuando vuela todo. Bueno, ese polen que cada grano lleva, digamos, la información genética que cae dentro de la flor femenina y la fertiliza. Podemos ir a sacar polen de ese otro, por ejemplo, que nos interesa, y la traemos, la metemos acá adentro y fecundamos la flor. Y ahí sabemos con gran seguridad que flor femenina de se polinizó con esa otra. Eso es lo que se llama la polinización controlada o polinización cruzada. Entonces sabemos que las características de ese se van a mezclar solamente con las de este. Y vamos, entonces, ahí después hacemos toda la investigación de largo plazo que mencioné. Por otro lado, aquí ¿qué también nos interesa la semilla de esto, de todo. Y entonces cuando vemos que va a haber un año de semillación, porque a veces pasan muchos años que ni uno semilla, y de repente se pone a semillar, es bien especial eso, yo ya le expliqué por qué. Ponemos estas mallas y después juntamos la semilla. Aquí ya no, ya fue recogido ya. Aquí no hay semilla, pero bueno, junto con la semilla cae de todo. Al final se forman unos tremendos sacos llenos de hojas, de semillas, ramitas, de palitos y otras cosas. No, si aquí ya no hay semilla. Además, yo creo que este año se seminaron re poco. Pero la semilla la vamos a ver después adentro. Entonces esa semilla la colectamos y la sembramos. Y entonces obtenemos árboles que tienen ya algún grado de mejora genética. Que de alguna forma son hijos de alguno de estos otros. Eso es más o menos el tema con el Raulí. Ahora, para que no se vayan en altura, hay que podarlos y hay que abrirlos, hay que como claro, tener este aspecto, pero el objetivo es tener las ramas al alcance. Sigamos para allá.
Aquí usted ve que toda esta plantación también es un ensayo genético. Este roble viene ya de cruzamientos controlados, o sea, sabemos cuáles son los padres que dieron origen a estos robles. Ya viene una mejora genética. La semilla viene de un huerto roble. Y entonces estos fueron arbolitos que nacieron de semilla y se trajeron para acá y cada uno está identificado. Bueno, aquí tienen unas identificaciones, pero en todo caso totalmente hay un diseño en un papel, así que sabemos exactamente, según el papel, de quiénes son los padres de cada uno de estos. El principio también es esto, que estos crezcan y produzcan semilla, y esas semillas entonces ya sabemos que son de árboles que tienen ya mejora genética. Es algo más o menos parecido allá, con alguna variación en cuanto a la idea. El fondo siempre es para llegar a producir mejor madera. Ahora lo que nosotros vemos ahí, tenemos otras plantas, nosotros tenemos unos pinos plantados ahí y unos cipreses. La idea es que estos crezcan y esperar que crezcan más rápido que esto, pero no creo que sea así, y forme una cortina que aísle esta plantación de las otras plantaciones, porque no queremos que el polen de las otras plantaciones vaya a llegar acá, o en gran proporción. Porque, ¿qué pasa? Entre el roble y el raulí se produce hibridación. En algunos casos podemos tener un hijo de un roble con un raulí, y ese hijo es un híbrido. Nosotros le llamamos rorra o rarro. Depende, si tiene más características de raulí que de roble le decimos raro, si parece más al roble que al raulí le decimos rorra. Ahora, partimos del supuesto que ese híbrido es estéril, no va a dar, claro, es como la mula, claro, la mula es un hijo de un burro con una yegua que es estéril, y es un muy buen animal de carga. Bueno, este se plantó el año pasado, ya se ve, mira, tiene un trojito, esta era una plantita de este porte, así, delgada como esto, así que ya lleva... Tiene un año, Tiene un año. Tiene un año. Y yo calculo que en 5 años más va a estar de 4 o 5 metros de altura todo esto, y va a ser ya un bosquecito. Ahora cuando empieza a producir semillas, no sé, puede pasar 10, 15 años, eso no lo sé, o tal vez más. ¿Ah? En el barrio plantamos De este mismo guaye, claro. en varias zonas. Sí, sí, Algunos han sobrevivido, otros. Entonces imagínense en 5 años esos arbolitos que nosotros plantamos, ahora van a estar, en 5 años más van a estar bastante grandes. Sí. Entonces es la importancia de conocer el proceso para que cuidemos los árboles y también seamos independientes, que nosotros podamos cuidarlos. Hay otras personas que no lo hacen, entonces estar como vigilándolo y de repente le pueden sacar una patilla o algo. Entonces uno puede acercarse una vez que ya se hizo el daño a ponerle su tutor. El tutor es el palito que tiene puesto. Claro. Tratar de vigilarlo, que cuando corten pero el pasto. igual lo sacas y allá nosotros cuidamos. Pero el árbol es bastante resiliente. El pan igual, con razón. Bueno, hay que insistir nomás, pues sí, en el fondo, Hay que seguir insistiendo. algún momento, a punta de perseverancia, vamos a ganar la pelea contra los que nos destruyen los árboles. Jesús Jofré, funcionario de CONAF. ¿Cuántos años allá en CONAF? 44. Me 24, perdón. 34, me ganaste por un montón de años. Don Jesús vive acá, está a cargo de este predio de CONAF y bueno, hace un montón de cosas y sabe un montón, y sabe mucho más que yo. Así que yo lo voy a dejar hablar un poco más adelante. Fundamentalmente lo vamos a estrujar para que nos enseñe a injertar. Ahora ya nosotros vimos el huerto raulí y estamos viendo esta plantación de roble. Le expliqué que es una plantación que ya viene con mejora genética de padres conocidos, que son plantitas que se trajeron. Todo injerto. Todo injerto. Todos son injertos. Ya. Y le explicaba que la injertación es una técnica tremendamente importante para todos estos procesos, digamos, de trabajo de mejora genética. Porque es la forma que uno puede transmitir
información genética y hacerla crecer rápido y mantener las características de los originales. En fondo eso es la gestación. Ahora, ¿vamos para allá? No sé, vamos para que nos haga una demostración. Paillaco, una fruta vecina paillaco. Una fruta vecina, no. Aquí estamos, pasamos del huerto de Coihue, ¿no es cierto?, a una plantación de rorra. ¿Qué es lo que es rorra? No es ni... Es un híbrido. Ni raulí. Es parte de roble y parte de raulismo. No es ni roble puro ni roble puro. Es un híbrido entre dos especies de roble con raulí. Esto lo hizo el Instituto Forestal, que es otro instituto de investigación que hay también paralelo a la CONAF, que depende del Ministerio de Agricultura. Y estamos viendo cómo que sí, se ven bastante buen crecimiento, hay unos muy bonitos ya. Está un poco denso, por eso que hay unos medios delgadones. Ahora, bajo este ambiente, que es como el ambiente propio del bosque nativo chileno, aquí lo aprovechamos para hacer algunas cosas. Hemos tenido siembras de avellanos, de lingue, de otras especies, y en este momento aquí se está haciendo una reproducción vegetativa, o sea, por esqueje, de maqui. Estas son todas varitas de maqui hembra, por supuesto, porque el maqui tiene sexo separado. Sí. Si uno toma semilla de maqui y la siembra, van a salir varios bolitos. Pero no sabe cuáles son los machos, no sabe cuáles son las hembras. No, y hasta el momento es muy difícil, parece que habría con microscopio y con análisis enzimático uno podría, o de hormona o cromosómico, podría determinar el sexo. Pero para evitarnos ese problema y recurrir a la técnica muy cara y muy especializada, lo ideal es reproducir maqui de quien sabemos que hembra, porque nos interesan los frutos. Los machos no producimos frutos, ¿no es cierto? Pues producimos problemas, pero no frutos. ¿Ah? Las hembras son las que reproducen frutos. Entonces aquí hay puras hembritas. Puras hembras, es decir, son esquejes de árboles que son reconocidos como hembras que ya dan frutos, entonces uno sabe. Ese es el tema, con el maqui. Hay otras especies que tienen los sexos en la misma flor, son flores digamos masculinas y femeninas juntas. Hay árboles que tienen bueno, son los monoicos, los dioicos, los que tienen sexo separado, los que tienen sexo juntos. Así que ese es el tema con esto, y ahora vamos a seguir avanzando para allá Tipo las ranas. Para ver las... bueno, y aquí está la cortina para evitar que el polen de este... Bueno, en teoría estos son estériles, pero no sabemos todavía. Pero si no son estériles, para evitar que contaminen el huerto de raulí.
ahí en el, o fueron No, de están semilla injertados. Están injertados. Estos están injertados ahora. Están injertados ahora en agosto. Injertación de avellano, bueno, obvio que son los padres, las púas son de padres seleccionados. Que es lo que es seleccionado, que tenga un buen fruto, buen follaje, y lo que se quiere en avellano es buen fruto. Claro, Y grande. eso se trae la púa y se injerta en una planta chica. Como esta. Y aquí está, aquí fue el injerto, Ahí ya está la callosidad, Ahí. con ese tipo. Y estos ya resultaron, fíjate, estos ya están creciendo como fantástico. Están todos Entonces, Son los injertos. sí, pues. Aquí se ve con más detalle la gomita, el elástico. Ahí. En fin. Ahora, aquí, ¿cuántos tenemos injertados, Jesús? Tenemos 1150. 1150 injertos. Cuando ustedes vean cómo se hace un injerto, se dan cuenta de la cantidad de pega que significa. Tiempo que demora más o menos. Claro, la cantidad de material que se necesitan, los cuidados que hay que tener. ¿Cuánto es más o menos el resultado de aquí, el porcentaje? ¿Cuántos te resultaron de los 1150? O sea, ¿de cuántos? 1150 y hay 20 muertos. Ya, eso, en este momento nadie en el mundo tiene ese récord. Nadie en el mundo. Nadie. Esta yo creo que no sé, debe ser como la primera vez en la historia de Chile que se hace injerto de avellano. Sí, sí. No se ha hecho nunca antes. Pero no Y ahí es el éxito. O sea, ¿qué significa esto? Que además de tener aquí a don Jesús, que es la mano más verde que existe, tenemos una especie que presenta muchas facilidades para ser injertada. Porque Jesús no es Jesús de allá arriba, es un ser humano, lo toco, es materia organizada y algún día se va a morir. Entonces él no está haciendo un milagro. Esto no es un milagro, esto es la aplicación de una buena técnica a raíz de una muy grande experiencia. Y cualquiera persona que juegue a nosotros podría llegar a hacer esto. Claro, que ¿Explica? se aplique a... Entonces, la idea de esta salida de terreno es que cada uno de ustedes absorba este conocimiento, conozca un poco las técnicas, conozca los resultados y a lo mejor tiene interés y puede seguir el camino de la injertación y probar o con aviano o cualquier otra especie. Ya le hice un barniz teórico respecto a lo que es la injertación y los cuidados que hay que tener y cómo funciona el árbol y cómo son sus tejidos, y ahora don Jesús nos va a hacer una clase práctica de cómo hace él, trabaja. Yo voy a ir a buscar mi equipo ¿Ya? y ahí para mientras... Vamos a mirar un poquito más gente que nos pide plantas para plantar en las plazas, en las calles, proyectos con el MIMBU. Ahí tenemos Raulí, acá que está saliendo. Esto aquí, ¿qué dice el letrero? Populus. Ah, no, esto, aquí hay algo de flores. no, esto es canelo, aquí hay algo de canelo plantado, sí. Mira, se parece al... Rododendro. No, pero no es redondo. Aquí tenemos plantas en bolsa. El viento nos hace algunas bromas de repente. Esto también está identificado. Si usted se acerca, estos también son injertos. Miren, aquí hay un injerto viejo hecho de roble. Y pegó bien, buen callo. Aquí también, ¿ves? Esto ya tiene un año. Ahora estas son plantas de un proyecto de mejora genética del Instituto Forestal. Están todos injertados, todos son injertados. Ahí se nota Sí, que se cortó. esos son los callos. ¿Mucho en la FIFA esto? Acostumbrar a andar con palo porque ya me acostumbré a ser guaso. ¿Guaso? Para cargar los... Vamos a hacer la demostración, pero en este asunto se ocupan otras cosas, ¿no? Que son los materiales para injertar. Trabajamos con Vectorí y Vectorí es para Vectorí 21 y este es para Vectorí 22. Aquí donde hay que tener cuidado sin cortarse los dedos. Porque yo escucho mucho que dicen, no, yo sabía injertar, mi abuelito me enseñó, pero no sé si el abuelito lo habrá enseñado con Vectorí. No, era con un cuchillito, como un corvito. Pero es frutales. Sí. Ahí la diferencia. Es que antes no tenían acceso a ¿Ya?
No, Aquí vamos a operar ahora. Aquí vamos a operar. Ya. Vamos a hacer el asunto de la injertación. Esto se hace en invierno, ¿ah? Aquí donde estoy yo sentado, esto se hace en ¿Cuál es el invierno. resultado? Ya, pero tenemos una casucha que con viento y agua se hace igual, porque la colocamos aquí y me voy corriendo al asunto. Nosotros para injertar es obvio que aquí vamos a hacer la imitación de injertación, porque llegan las púas, como decía bien don Alex, llegan son árboles mejorados y llegan en cajas de Plumavic, igual como hacen un trasplante humano, con todo el frío y hacerlo lo más rápido posible. Yo lo voy a hacer lo más lento posible. Todo también hay que desinfectar, ¿ya? Esa es la idea, lo básico de la injertación. Todo también, el otro equipo tiene una mesita donde la vamos colocando, pero ahora como es para esto, desinfectamos la tijera, que es lo fundamental, para empezar a preparar la planta patrón. Vamos a hacer esta, que vamos a hacer dos, que son uno es lateral y el otro es apical, ¿ya? Preparamos la planta patrón, que hay que sacarle, le sacamos esto, esto y esto, no más que eso, ¿ya? Y vamos a ocupar la misma púa para poder dar la charla de injertación. Sacamos eso y corto aquí. Este va a ser un apical, ¿ya? Pero yo, como bien saben, la púa llegó de allá y preparo mi púa ahora, ¿ya? Ahí, pero no completa. Dejo en caja y hago esto, lo siguiente acá. Esto yo ya lo hago con lente porque ya no tengo los 17 años cuando entré a la CONAF. ¿Y los míos? Ahí te los ¿Ya? Ya vamos a hacer acá. Ya busco la médula del árbol, ¿ya? Ahí, y me voy para abajo. Esto se hace mucho más rápido, pero yo lo estoy haciendo para que la vean ustedes. Ahí, el Victorí se saca para acá, nunca para arriba. Siempre para acá, porque para arriba, si lo saco para arriba, pasa a traer el hacha y hace eso. Y aquí lo sirve esto. ¿Ya? Para mientras yo ahora sí que preparo esta. ¿Ya? Esa sería como una. Y aquí ahora yo le hago lo que tengo que hacer. Bueno, uno tiene costumbre, pero otro le puede medir la cantidad que le va a sacar para que no los pasemos de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ya. Ahí. Esto es todo de un solo corte. No tiene que el cuchillo refregar, hacer esto, hacer eso, nada. Sino que solo un corte. Y ahí colocamos con todo cuidado que siempre los coincida un lado. ¿Ya? Siempre lo coincide un lado. Y colocamos el perrito para sujetar. Y ahí colocamos el caucho, que es este. Se ve el amarrar bastante fácil, pero cuando lo practica, si que alguien quiere practicarlo, no es tan fácil. Nunca el elástico tirarlo ahí no, no más que eso. ¿Eh? Tampoco otra vuelta más que eso, ahí no. Y ahí amarramos. Eso es el injerto apical. No sé si alguien quiere practicar el apical. Vamos, yo le voy a hacer el otro, que es el lateral. ¿Ya? Con la yema. Hagámoslo acá. Lo vamos a hacer en este, ¿ya? No sé, no le va a pasar. Sí. No, pero ¿Ya? hay uno el que está colgadito ese. Pero ese ya está eliminado. ¿Cómo? Hay uno que se quebró. Ah, este, no, sí, sí, sí. No, ese no. Sí. Este lateral no vamos a cortar eso. Nada de eso. ¿Ya? Vamos a buscar una pubita de otro lado. Mira que hay una cortada. Hay una quebradita. Ya, pues utilicémosla para el lateral. El lateral es acá. Siempre el lateral al lado. Lateral. ¿Ya? Es casi lo mismo, pero es ahí. Otra vez el Victorí para el lado. ¿Ya? ¿Tiene que ser al lado de otra yema? Claro, ojalá. Ahí. Eso es lateral. Y aquí colocamos nuestra púa lateral. ¿Alguna pregunta, alguna cosa de lo que estoy haciendo? Nada. ¿Por qué le cortó arriba como le Es decimos? que yo sé por qué, por ¿Cómo? eso no le pregunto. ¿Cuál?
El brote que le cortó, que tenía el brote. No, es que es muy larga la púa, ¿no? Y es un tejido muy tierno, po. Entonces el mismo, los tejidos se van a morir. Tiene más fuerza, sí. Claro, Ya. Tiene más posibilidad de vida claro. al podarle la... Y lo mismo tratamiento con la púa. Ahora, la corta de las hojas Eso es lo que le iba a preguntar yo. ¿Por qué es para evitar que esta plantita transpire mucho. transpire? Es que el Porque agua... entonces va a demandar demasiada agua. Y Ahí como, ve. si demanda demasiada agua y no, ¿Ve? y no están conectados los vasos, esa púa se va a marchitar. Ya. ¿Se puede sacar y puede instalar de nuevo? Por ejemplo? No, No. No, se queda todo infectado. eso quedó- no, se oxida muy luego. Yo lo estoy haciendo muy lento, Eso se hace rápido. se hace muy rápido, ¿ya? Esto lo pasamos ahí en esta. Y no más que eso, Ya. no más que eso. La oxidación, en el fondo, ¿qué pasa? Son tejidos que no están expuestos al aire. Claro. Y se ponen al aire y se En cierran el los aire poritos. tiene Lateral varios y gases, apical. el oxígeno, el nitrógeno Ya, y el dióxido de muy carbono. El oxígeno es un gran oxidante. Entonces el oxígeno, al entrar en contacto con los tejidos del interior, genera una reacción química y se combina con el tejido del árbol. Y al combinarse con ese tejido genera lo que se llama una oxidación. Y ese tejido ya queda inutilizado. Un tejido Se muerto. forma una especie de costra molecular e impide que se peguen los injertos. En el fondo es eso. Lo más rápido posible. Por eso, mientras más rápido, Es mucho menos mejor. acción del oxígeno sobre los tejidos. ¿Alguien quiere practicar?